Un saludo a todos. Como sabéis, pues Juan Carlos, como rector, pues nos ha pedido hacer las clases de esta forma hasta que dure la cuarentena. Acaba de salir la noticia de que al menos estaremos hasta el 11 de abril. Por lo tanto, pues todavía queda un tiempo, ¿no? Bueno, estoy convencido de que todos estamos rezando por la situación y yo creo que la forma también de solidarizarse con gente que lo está pasando muy mal, pues es aprovechando muy bien nosotros el tiempo, ¿no? Y trabajando. Por eso pues os animo, ¿no? A eso, a seguir estudiando, a seguir pues cumpliendo con nuestra labor, con la vuestra, que en este caso pues es formaros, ¿no? Vamos a comenzar con este vídeo, estas clases, y antes quería hacer algunas pequeñas indicaciones. En primer lugar, perdonad si no siempre miro directamente a la cámara, porque a veces pues quiero consultar los apuntes que tengo aquí delante. Sé que a lo mejor es un poquito raro para el que está viendo el vídeo, pero hay que hacerlo así, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería pediros es, yo voy ahora a exponer el tema que nos toca, y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, lo que os diría es que me escribáis la pregunta por correo electrónico. Os lo pondré pues aquí abajo en la descripción del vídeo. Creo que se puede hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me la hace, me la consulta por mail, y lo que haríamos sería que yo en el próximo vídeo, y esto para todos los que seguirán, en el próximo vídeo pues intento responder a esas preguntas o a las que me parezcan más interesantes, ¿no? para el resto de la gente. Vamos a continuar nuestras clases abordando el segundo apartado del tema 11, que es el sitio en el que nos habíamos quedado. Este apartado se titula Estructura epistemológica de la fe. Y aquí de lo que se trata es de comparar el conocimiento que proporciona la fe con otras formas de conocimiento, con otros estados en los que puede estar el hombre con respecto a la fe. ¿Vale? Toda esta cuestión está sacada de un artículo, una cuestión tomada del De Veritate de Tomás de Aquino, la cuestión número 14, donde Tomás de Aquino efectivamente se dedica o se preocupa por analizar la fe, ¿vale? Parte de una noción dada por Agustín, por San Agustín, quien definía la fe como pensar con asentimiento, ¿vale? Y ahí lo que hace Tomás de Aquino en esta cuestión 14 del De Veritate es indagar si esta noción de San Agustín pues es acertada o no. Entonces, al hilo de esas explicaciones, lo que hace Tomás de Aquino es explicar que el ser humano, por así decirlo, el hombre, puede encontrarse en diversas situaciones respecto al conocimiento de una determinada verdad, ¿vale? Esas situaciones son la duda, la opinión, la fe, la ciencia y lo que él denomina la evidencia de simple aprehensión. Entonces, estas diversas situaciones del ser humano están relacionadas o tienen que ver con dos factores: con el asentimiento, por una parte, y con la investigación, por la otra. ¿Qué quiere decir esto? Explicándolo, cada una de ellas va a quedar más claro. Por ejemplo, la duda es esa situación del hombre con respecto a una determinada verdad que se caracteriza por una absoluta falta de asentimiento. Por eso se duda, no se sabe dónde está la verdad o si una cosa es verdadera o no. Una falta total de asentimiento. El intelecto no puede asentir porque no sabe si una determinada cuestión es verdadera. Y paralelamente hay una total posibilidad de investigación, porque efectivamente, como no se sabe, el intelecto debe buscar, debe pensar, debe razonar para ver si algo es verdad o no, ¿vale? Esa sería una primera situación en la que se puede encontrar el hombre con respecto a una determinada verdad. Duda, nada de sentimiento y total posibilidad de investigación. La opinión, en segundo lugar,
se caracteriza por el hecho de que hay un cierto asentimiento, o sea, el intelecto, digamos que se decanta por una determinada presunta verdad, pero es un asentimiento no total, porque no hay, digamos, no se ve claramente que esa cosa por la que se opta, que se opina que sea verdadera, sea efectivamente verdadera, ¿no? Se presume que sí, hay unos ciertos indicios, pero no hay la total seguridad. Por eso el asentimiento que se da no es total, sino que es parcial. Por eso, porque hay este asentimiento parcial, no total y absoluto, todavía queda una cierta posibilidad de investigación, ¿vale? Vemos que hay un paso más con respecto a la duda. En la duda había una falta total de asentimiento y una absoluta necesidad de investigar, mientras que en la opinión el asentimiento es un poco mayor, hay un cierto asentimiento y la investigación no es tanta, pero sí que se requiere investigar algo, sí que se requiere razonar, sí que se requiere pensar para averiguar si una determinada verdad efectivamente es verdadera o no. Luego tendríamos la fe. La fe vamos a dejarla para el final, porque de lo que se trata, de lo que pretende este apartado que estamos viendo es precisamente comparar la fe con el resto de estas situaciones del hombre, ¿no? Luego tendríamos la ciencia. En la ciencia lo que encontramos es un asentimiento firme. Evidentemente aquí estamos hablando de una teoría científica, ¿vale? Os recuerdo, porque la palabra teoría puede presentarse, o sea, puede no entenderse bien, ¿vale? Nuevamente, una teoría es, la gente piensa en una teoría como en algo que no está plenamente demostrado, ¿vale? Pero en ciencia, en el ámbito científico, técnicamente eso se le conoce como una hipótesis, ¿vale? Una hipótesis es, pues eso, un instrumento de trabajo que tiene el científico, ¿no? Donde está viendo a lo mejor unos fenómenos y plantea una solución, provisoria, y de lo que se preocupa es de intentar ver si esa solución es la correcta o no. Si se demuestra, entonces se formula una teoría científica, ¿vale? Entonces, en la teoría científica es una teoría que ya está plenamente demostrada y por lo tanto ahí hay un asentimiento firme, ¿vale? Una teoría científica, pues yo qué sé, la teoría de la relatividad, ¿vale? Ha sido demostrada ya científicamente y por lo tanto ahí no hay duda, ¿no? Hay un asentimiento firme. Bien, entonces aquí tenemos el asentimiento firme, cosa que no teníamos ni en la duda ni en la opinión. Y respecto al tema de la investigación, se ha producido antes, porque esa firmeza en el asentimiento se da porque se ha razonado, se ha argumentado, ha habido una serie de demostraciones, una investigación, efectivamente, que ha llegado a esa conclusión, que ha llevado a esa teoría científica, ¿no? Entonces aquí la investigación, en el caso de la ciencia, es previa al asentimiento firme que viene después. Muy bien, y finalmente tenemos lo que Tomás de Aquino y el manual llaman la evidencia de simple aprehensión, ¿vale? ¿En qué consiste esta cuestión? Pues trata de aquellas cosas que son, digamos, inmediatamente evidentes, ¿vale? Primeros principios metafísicos, morales, ¿no? Este tipo de cuestiones que no hace falta demostrar, sino que se ven ya inmediatamente que son ciertas, ¿no? Por ejemplo, el todo es mayor que la parte, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos en la evidencia de simple aprehensión es que hay un asentimiento total. ¿Por qué? Por causa de la evidencia plena, ¿vale? El intelecto, podemos decir, ve claramente que una determinada cuestión es así, es verdad, y por lo tanto asiente plenamente. Entonces hay una totalidad de asentimiento y, como contrapartida, hay una total ausencia de investigación, porque esa evidencia no tiene
lugar como resultado de una investigación previa. Eso sería el caso de la ciencia que acabamos de ver. En el caso de la simple aprehensión, esa cosa que se ve, evidentemente, se ve de un modo inmediato, ¿vale? Por lo tanto, no hay investigación alguna, ¿vale? Muy bien. Entonces, estas son las diversas, digamos, situaciones con las que el hombre se puede encontrar respecto a la verdad. Entonces, habiendo explicado esto, Tomás de Aquino viene a decir que la fe ocuparía, como hemos dicho, algo así como el lugar intermedio. O sea, tendría por detrás, por así decirlo, la duda y la opinión, y por delante la ciencia y la evidencia de simple aprehensión. ¿Vale? ¿Por qué ocupa el lugar intermedio? Pues a causa de las características de la propia fe, ¿no? Porque la fe, por una parte, tiene un asentimiento firme, ¿vale? Lo hemos explicado ya en clase, lo sabéis vosotros perfectamente. La fe no es opinar que una determinada verdad es efectivamente verdadera, sino que es saber, el intelecto da el asentimiento a una serie de verdades y dice que sí a esas verdades, las tiene como verdad, ¿vale? Por lo tanto, en la fe hay un asentimiento firme. Y eso ya lo distingue de la duda y de la opinión, donde o bien no había nada de asentimiento o bien había solamente un cierto asentimiento, no pleno, ¿vale? Entonces hay un asentimiento firme en la fe, pero evidentemente ese asentimiento no es como consecuencia de la evidencia, y en esto se distingue del caso de la evidencia de simple aprehensión o de la ciencia, ¿vale? En los dos casos, de alguna forma, hay evidencia, ¿vale? En el caso de la evidencia de la simple aprehensión, su propio nombre lo indica, y en el caso de la ciencia hay evidencia en el sentido de que ese razonamiento te ha llevado a ver clara una determinada cuestión, ¿vale? Entonces, la fe no tiene evidencia de su objeto. Las cosas que creemos, muchas de las cosas que creemos, no las tenemos claras, no las comprendemos perfectamente, no vemos perfectamente que eso tenga que ser así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si no hay evidencia, ¿qué es lo que mueve el intelecto a sentir? ¿Cómo es que en la fe el intelecto asiente de modo firme? Pues lo hemos explicado ya en parte en las clases. El que mueve al intelecto a asentir es la voluntad. La voluntad impera sobre el resto de las facultades y por lo tanto, digamos que puede decir al intelecto, puede obligar al intelecto a decir que sí a esas verdades que se le proponen por medio de la revelación. ¿Vale? Entonces ahí vemos que ya hay una diferencia con respecto al resto de cuestiones que hemos visto, ¿no? La duda, la opinión, la ciencia, la evidencia de simple aprehensión. ¿Qué pasa con respecto a la cuestión de la investigación? Que hemos visto que es otro factor también importante. Bueno, pues aquí también hay unas ciertas diferencias, ¿no? Por una parte, no hay investigación previa en el sentido de que lo que creemos que es verdad por medio de la fe, no sabemos que es verdad o no conocemos que es verdad porque lo hayamos demostrado, como sucedería en el caso de la ciencia, sino que creemos que es verdad por la autoridad de Dios, que revela tales cosas y que sabemos que no se puede engañar ni engañarnos. Por lo tanto, no hay investigación previa, ¿no? La fe no es la conclusión de un razonamiento previo, de una serie de silogismos, de razonamientos que tú puedes hacer y entonces creer. Evidentemente eso no es la fe. Sí que puede haber investigación previa en el tema de la fe en relación a los llamados preámbulos de la fe, ¿vale? La razón sí que puede, digamos, investigar una serie de cuestiones que de forma más o menos lejana o cercana tienen que ver con nuestra fe, no forman parte directamente de ella, pero sí que la preparan, ¿vale? Por ejemplo, la razón puede conocer que Dios existe, ¿vale? Sería un preámbulo de la fe que luego ayuda al sujeto que quiere creer a dar ese paso de la fe, porque ve que efectivamente dar ese sentimiento a un Dios que se revela, pues efectivamente si Dios existe puede revelarse, ¿vale? Esos preámbulos de la fe le pueden ayudar a dar ese paso, ¿no?
Entonces ahí puede haber una cierta investigación previa, ¿vale? Pero repito, porque es muy importante marcar ahí las diferencias. Esa investigación previa no es de las verdades de la fe, sino de los preámbulos de la fe, ¿vale? Y con posterioridad a la fe, ¿no? Con posterioridad al asentimiento que propiciado por la fe, porque la fe consiste, entre otras cosas, en eso, en asentir a esas verdades que se nos proponen para creer, ahí también puede y debe haber una investigación. La conocemos muy bien porque eso es a lo que llamamos la teología. La teología es esa profundización intelectual de los contenidos de la fe, de las verdades de fe. Muy bien, y esta investigación posterior, que es la teología, ¿por qué se da? Porque, como hemos explicado, el que cree asiente a esas verdades de fe no por la evidencia de los mismos, no porque vea claramente que tales cosas son verdaderas, sino porque por moción de la voluntad, ¿no? Y en base a la autoridad de Dios que se revela, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo una serie de verdades que no veo claramente, no comprendo claramente. Pero ¿qué sucede? Que yo que creo soy un sujeto racional. Y por lo tanto, digamos que más o menos instintivamente me siento en la necesidad de querer comprender mejor aquello que forma parte de mi fe y que es tan importante para mí, ¿vale? Entonces de ahí, cuando se hace de modo científico, de ahí surge la teología, ¿no? Muy bien, esa teología, lo sabemos también perfectamente, bueno, pues puede ser realizada con mayor o menor profesionalidad, pero eso no quiere decir que como consecuencia de esa investigación teológica la fe se vaya a disolver en la razón, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, lo sabéis perfectamente, ¿no? Hacemos teología para intentar comprender mejor nuestra fe, sabiendo que muchos de los contenidos de esa fe no vamos a poderlos comprender plenamente en este mundo. Misterio de la Trinidad, misterio de la Encarnación, dedicamos nuestro esfuerzo a intentar comprenderlos mejor, pero sabiendo de los límites también de esa investigación, ¿vale? Muy bien, entonces aquí se ve cómo las características de la fe, por cuanto respecta al asentimiento y por cuanto respecta a la investigación, la situarían, por así decirlo, en el punto intermedio, entre la duda y la opinión, por una parte, y la ciencia y la evidencia de simple aprehensión. ¿Para qué sirve todo esto? Pues sirve para decir, por ejemplo, o sirve para negar esa reducción que a veces se ha hecho de la fe a mera opinión. ¿Vale? Técnicamente eso no se puede decir, porque ya hemos visto que fe y opinión se distinguen. En la fe, por ejemplo, el asentimiento es firme, en la opinión no. En la fe la investigación no está, digamos, orientada a concluir en la evidencia de esas verdades que creemos. Mientras que en la opinión, si hay investigación, si el que opina una cosa quiere asegurarse de que esa opinión suya es verdadera, está en lo cierto, esa investigación sí que va orientada a intentar demostrar esa opción que él ha tomado, ¿no? O sea que vemos que hay una diferencia clara, ¿vale? La fe no es opinión, no puede ser reducida a opinión. Y la fe tampoco puede ser, evidentemente, reducida o equiparada a la ciencia. Porque en el caso de la ciencia hemos visto que el asentimiento se da por la investigación previa. Yo demuestro una determinada verdad y en virtud de esa demostración, digamos que el intelecto naturalmente asiente a esa verdad demostrada, ¿no? En la fe, en cambio, eso no es así. Yo asiento por moción de la voluntad, por motivo de la autoridad de Dios que se revela y no porque haya demostrado una determinada verdad de fe. Muy bien, bueno, pues esto lo que nos ayuda a ver es eso, ¿no? Diferencia entre fe y otras formas de, digamos, de conocimiento o de formas o de situaciones en las que el hombre puede encontrarse respecto a la verdad, ¿no? Con estas explicaciones, César Izquierdo lo que nos dice es que podemos decir,
por todo lo explicado, que por una parte la fe es subjetivamente inferior a la ciencia, porque de hecho la fe busca la evidencia en su conocer, sin que por ello la falta de evidencia afecte a la firmeza del sentimiento. O sea, ¿por qué hay una inferioridad subjetiva? Porque el que posee ciencia de algo, ese conocimiento que tiene, ese sentimiento que ha dado, ahí hay evidencia, porque se ha demostrado esa determinada cuestión. Mientras que en la fe no. En la fe hay un cierto, cogerlo bien, ¿no? Hay un cierto vacío, ¿no? Hemos asumido una serie de verdades, pero no porque las hayamos demostrado ni porque comprendamos perfectamente que sean así, ¿no? Eso es lo que fuerza la investigación posterior, que es la teología, ¿no? Muy bien, entonces eso por una parte, ¿no? Y continúa explicando César Izquierdo que al mismo tiempo la fe como conocimiento implica necesariamente la intervención de la entera persona, que debe aceptar el compromiso que supone llegar a la fe. Se pone así de manifiesto el carácter especialmente humano del creer, su dimensión moral, que lleva al hombre a salir al encuentro y a aceptar una verdad que no solo ilumina en su inteligencia, sino que afecta a toda su existencia. Vale. Con esto lo que está haciendo César Izquierdo es ya preparar el siguiente apartado, recordándonos algo que ya hemos visto también en clases, y es que efectivamente la dimensión no ética de la fe, el hecho de que la fe sea o implique un cierto conocimiento, no agota la esencia de la fe. La fe es mucho más que mero conocimiento, ¿vale? Es una respuesta total de la persona, ¿no? Por eso implica efectivamente asentir a una serie de verdades que se nos proponen para creer, pero implica también otras cuestiones, por ejemplo, una cierta moral, una cierta conducta de vida. Pues muy bien, con esto podemos pasar ya al siguiente apartado, dedicado a ver cómo el entendimiento y la voluntad intervienen en la fe, ¿vale? Efectivamente, estas dos facultades tienen su quehacer en la fe y en el acto de fe. Respecto al entendimiento, la labor, digamos, es múltiple, ¿no? En primer lugar, el intelecto interviene a propósito de la fe porque creer consiste, entre otras cosas, en asumir unas ciertas verdades que se me proponen, ¿no? Una palabra que me llega, la palabra de Dios. Vale, pues ahí el intelecto ya debe actuar, porque para asumir esa palabra que se me propone, yo debo entenderla de algún modo, ¿no? Y ahí ya hay una cierta labor del entendimiento a propósito de la fe, ¿no? En segundo lugar, el intelecto interviene porque debe juzgar la verosimilitud, la plausibilidad, la credibilidad de lo que se me propone. Pongámonos en la situación de, no sé, cualquier religión, cualquier credo que se nos pueda proponer, ¿vale? Hay diversas religiones, todas tienen su credo, ¿no? Pueden coincidir en cosas esenciales, pero también pueden diverger, ¿no? en otras tantas cosas. Vale, entonces, claro, lo que se me propone, lo que me llega, esa palabra o ese mensaje que me llega, yo que soy un ser racional, casi siento la necesidad de juzgar un poco si eso que se me está proponiendo tiene una cierta credibilidad, ¿vale? Porque la fe no es, como a veces se propone, la fe no es un salto en el vacío, ¿no? No es el credo quia absurdum, ¿no? Que decía Tertuliano, ¿no? Creo porque es absurdo. No es así, en la fe el intelecto interviene, y el intelecto en este caso tiene que juzgar si aquello que se le está proponiendo tiene una cierta verosimilitud, tiene una cierta credibilidad, ¿no? Si no es enteramente irracional, perdón, ¿no? Si tiene alguna racionalidad. Bien, finalmente el entendimiento interviene a propósito de la fe porque efectivamente tiene que asentir, ¿vale? Cada facultad humana tiene sus actos, su acto, y lo que debe hacer el intelecto cuando se le propone la palabra de Dios, entre otras cosas, es
asentir, ¿no? En ese momento es cuando llega el acto de fe, ¿vale? Cuando yo digo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, etcétera, ahí estoy diciendo, ahí estoy haciendo expresando mi asentimiento, ¿vale? Estoy diciendo sí a esas verdades, ¿no? Entonces ese sí, ese asentimiento es también acto del intelecto, ¿vale? Entonces aquí vemos como efectivamente el intelecto, el entendimiento, tiene, por varios motivos, una labor que hacer con respecto a la fe, ¿vale? Pero también la voluntad interviene, ¿no? ¿Por qué? Pues por una parte, lo hemos explicado ya, lo acabamos de explicar hace unos minutos, porque aquel que mueve al entendimiento hacia el asentimiento, dado que no hay evidencia, dado que no el entendimiento no ve claramente que aquello que se le propone sea, verdadero, ¿vale? El quien tiene que mover al entendimiento a asentir es la voluntad. Por eso uno para creer tiene que querer creer. O sea, la voluntad tiene que intervenir. Tiene que, por así decirlo, decir al intelecto asiente, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos un primer aspecto por el cual la voluntad interviene en el acto de la fe, ¿no? Y en segundo lugar, hay que decir que no basta querer para querer, ¿no? Porque hace falta la gracia, por supuesto, ¿no? Pero para creer hace falta querer, ¿no? Para querer hace falta que la voluntad impere, que la voluntad ejercite su acto, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos sacar algunas consecuencias, ¿no? Algunas implicaciones, ¿no? Yo destacaría dos, ¿no? La primera es que esa colaboración tan estrecha que se da entre inteligencia, entre el intelecto y voluntad, permite comprender que la fe es algo profundamente personal, que afecta al hombre entero, ¿vale? Hemos hablado también de esta cuestión en clases, ¿no? La fe no es, digamos, un puro acto del intelecto. No es algo que implique solamente al intelecto humano, ¿no? Y deje, por así decirlo, fuera al resto de la persona, sino que la persona está totalmente implicada, porque no solamente interviene el intelecto, sino también la voluntad, ¿vale? Las dos facultades superiores del hombre, ¿no? Por lo tanto, el hombre entero interviene en el acto de la fe, o en la virtud de la fe. Y luego la segunda conclusión que podemos sacar es que, dado que no solamente interviene el intelecto, la fe ni es puro conocimiento, ni su máxima manifestación es la enseñanza, ¿vale? Este aspecto también tiene su importancia, ¿no? O sea, si la fe, como no es algo que tenga que ver solamente con la inteligencia, de ahí podemos ver claramente que efectivamente la fe no consiste simplemente en conocer, ¿vale? Sino que va más allá, lo hemos visto también, o sea, implica un modo de vivir, una respuesta total del hombre a Dios, ¿vale? La fe no es puro conocimiento, aunque sí que es verdad que la dimensión cognoscitiva, la dimensión no ética de la fe es muy importante, ¿no? Y también vemos eso, es decir, que dado que no solamente interviene el intelecto, podemos decir que su máxima manifestación tampoco consiste en la enseñanza, ¿vale? La enseñanza, por supuesto, es importante. Hay que transmitir la propia fe, hay que comunicarla, eso es bueno y eso es necesario y Dios nos llama a eso. Pero la máxima manifestación de la fe no es la enseñanza. Por supuesto que uno que enseña en principio, aunque también esto podría ser discutible, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, en principio uno que enseña pues tiene la fe, ¿vale? O podríamos decir que esa enseñanza manifiesta salvo que se demuestre lo contrario, que esa persona tiene la fe, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la enseñanza no es la máxima manifestación de la fe. La máxima manifestación de la fe pues es el testimonio de la propia vida, sobre todo cuando culmina con el martirio, está claro, ¿no? Muy bien, pues con esto cerramos, ¿no? Este apartado sobre entendimiento y voluntad, que era el apartado C. Y pasamos al apartado D, que se titula La fe en cuanto conocimiento.
¿Vale? Aquí se insiste otra vez sobre el tema y se va a insistir todavía un poquito más adelante. Sabéis ya pues que bueno, que el manual a lo mejor proponen las cosas de forma un poco cíclica, ¿no? Pero bueno, se trata de ir profundizando, ¿no?, en esta dimensión de la fe en cuanto a conocimiento, ¿vale? Muy bien, entonces aquí lo que hemos visto, pues eso, decir que efectivamente la fe pues tiene una dimensión no ética, proporciona un cierto conocimiento, es un conocimiento singular, particular, no puede ser reducido, no puede ser equiparado a otras formas de conocimiento, por ejemplo la ciencia, la opinión. Sabemos también que esa dimensión no ética de la fe ha sido discutida a veces. No voy a volver a explicarlo porque lo hemos explicado ya en clase, ¿vale? No quiero insistir más porque sé que esto os cansa un poco, pero bueno, en el manual, en la página 285, tenéis otra vez resumidas pues aquellas posturas o aquellos momentos donde se ha discutido que el conocimiento que la fe proporciona sea un conocimiento válido, ¿vale? Bueno, al final uno lo que, viendo estas críticas y pensándolas, uno lo que ve es que al final no rigen, ¿vale? Sé que esto se queda un poco cojo, o sea, aunque ya en parte lo hemos visto, ¿vale? O sea, habría que ir una por una viendo el por qué no rigen, ¿no? Pero vamos a simplificar, ¿vale? Porque en parte ya lo hemos visto, ¿vale? Pero simplificando, uno puede decir eso, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí se presentan una serie de argumentos, podríamos decir, contra la fe, contra el conocimiento que proporciona la fe, ¿vale? Si uno examina esos argumentos, se ve que no rigen. O sea, hay fallos, hay falacias, hay contraargumentos que se pueden presentar fácilmente, ¿vale? Con lo cual, permanece el hecho que ya hemos mencionado, ¿no? Que la fe efectivamente proporciona un conocimiento que es verdad, es peculiar, no es equiparable, es distinto a otras formas de conocimiento, pero eso no quiere decir que no sea verdadero o que sea inferior, para nada. Es un conocimiento válido y es más, un conocimiento muy importante, casi podemos decir que es el más importante, porque de ello depende nuestra salvación eterna. Bien, hemos visto también que pues esa defensa de la validez del conocimiento que proporciona la fe pues ha sido confirmada por el magisterio solemne de la Iglesia, ¿vale? Ha habido diversos momentos, por ejemplo, el Concilio Vaticano I es uno muy donde se trata mucho esta cuestión. Ha habido diversos momentos donde el magisterio ha defendido que la fe efectivamente pues es algo válido y su conocimiento que proporciona pues es válido también e importante para el hombre. El siguiente apartado es creer, saber, se titula Creer, saber y conocer, ¿no? Y aquí lo que comienza a explicar César Izquierdo es que el conocimiento de la fe, por una parte, implica una cierta oscuridad, ¿no? ¿Y esa oscuridad de dónde deriva? ¿De dónde le viene a la fe? Le viene del hecho de que no se comprende perfectamente, plenamente los contenidos de la fe, ¿vale? Lo hemos explicado ya. Si el intelecto asiente a las verdades de la fe, no es porque las vea claramente, no tiene evidencia de ellas, no las ha demostrado, sino que lo hace por moción de la voluntad, ¿no? Entonces, de ahí se deriva esta oscuridad, ¿no? Porque nosotros somos seres racionales, nosotros que estamos llamados a creer y que creemos, somos seres racionales, estamos hechos para la verdad, ¿no? Queremos ver claramente, queremos conocer, ¿no? Y claro, en el caso de la fe, estamos asintiendo a una serie de verdades que no vemos claramente, ¿no? Y eso supone una cierta oscuridad para la inteligencia, podemos decir, ¿no? Pero explica también César Izquierdo que no solamente hay oscuridad en la fe, sino que también hay luz, ¿no? ¿Por qué hay luz? Porque aquellas cosas que hemos asumido mediante la fe, sabemos que son verdaderas, ¿vale? Y por lo tanto, y la verdad siempre ilumina, ¿no? La verdad nos permite comprender cómo tenemos que guiar nuestros pasos, ¿no? Por dónde tenemos que ir, ¿vale? Por lo tanto, en la fe también hay luminosidad, no solamente hay oscuridad, ¿no? Por cierto, la oscuridad no es algo directamente negativo, ¿no? O sea, es simplemente, digamos, una consecuencia de nuestra realidad creada, ¿no? Somos criaturas
y las cosas que tienen que ver con Dios nos trascienden, ¿no? Son superiores a nuestra razón, por ejemplo. Entonces es lógico que no las veamos claramente, no las comprendamos claramente, ¿no? Si las comprendiéramos o las viéramos claramente, sería muy poca cosa, porque serían algo a lo que nosotros, que somos simples criaturas, podemos llegar, ¿no? Dios estaría a nuestra altura, por así decirlo, ¿no? Pero eso evidentemente no es así. Las cosas que Dios nos propone, muchas de las cosas que Dios nos proponen, nos supone plenamente, y efectivamente pues es lógico que el intelecto pues ahí, digamos, sufra o tenga una cierta oscuridad, ¿no? Muy bien, esa oscuridad de la fe hace que el intelecto, y es un modo de expresarse tomado de la Sagrada Escritura, esté llamado a obedecer, a someterse. Porque digamos que lo natural sería la estructura, digamos, lógica, sería que algo fuera demostrado, y una vez que ha sido demostrado, el intelecto, de una forma natural, asiente a esa conclusión, ¿vale? Entonces, lo que hace pasar, lo que motiva ese sentimiento del intelecto es la investigación prueba, la demostración que se ha hecho. Pero ya hemos explicado que esto no es el caso de la fe, sino que la fe lo que hace es que debe someterse. Claro, ¿y quién le hace someterse? Pues la voluntad, ¿no? La voluntad es la que dice a la inteligencia: di a estas verdades que sí, asiente. Asiente a estas verdades que no comprendes ni ves claramente. Con lo cual hay un cierto obsequio de la propia inteligencia, ¿no? Que es meritorio, ¿no? Porque efectivamente ahí ¿por qué estoy haciendo yo ese asentimiento? Por la voluntad, sí, pero fiado en que Dios me está proponiendo esto, ¿no? Por lo tanto, al final es un fiarse en Dios que es meritorio, ¿no? Muy bien. La dimensión cognoscitiva de la fe sería otro apartado, otro asunto que se trata en este apartado, que es un poquito un batiburrillo de cosas, ¿no? Pero digo, otro asunto que viene en este apartado es el hecho de que la dimensión no ética de la fe, ¿no? El hecho de que la fe sea conocimiento, deriva del hecho de que la revelación contiene una cierta verdad, o propone, entre otras cosas, una cierta verdad, unas ciertas verdades, ¿vale? Hemos hablado mucho del concepto de revelación, hemos visto que es un concepto muy rico y muy complejo. Una de las cosas en las que hemos insistido es que la revelación no es simplemente la transmisión de una serie de verdades, pero también es eso, evidentemente. Entonces, como la fe y la revelación se encuentran en conexión, son, por así decirlo, como conceptos relativos, o al menos la fe depende de la revelación, ¿no? Porque es respuesta a ella. Si la revelación, entre otras cosas, es propuesta de una serie de verdades, la fe, entre otras cosas, será también acogida de esas verdades, ¿no? Porque es respuesta a la revelación. Entonces, de ahí le viene la dimensión no ética cognoscitiva de la fe, de hecho de que la revelación es, entre otras cosas, también propuesta de una serie de verdades, ¿no? Muy bien. Termina aquí el autor del manual explicándonos que el conocimiento, la verdad propuesta por la revelación y la fe, se distingue de la llamada verdad filosófica, ¿no? Dicho de un modo más sencillo, podríamos decir que yo puedo conocer cosas verdaderas de dos modos, ¿no? Por medio de la razón sola, sería lo que hace la filosofía o la ciencia, y por medio de la fe. Bueno, entonces aquí ha habido muchos debates, o se ha investigado en esta cuestión, ¿no? De cómo cabría relacionar la verdad filosófica y la verdad de la fe, ¿vale? Es un tema muy amplio, que aquí se trata de una forma muy resumida, pero bueno, al final la conclusión de todo esto es que la fe y la razón se ayudan recíprocamente, ¿no? Si se entienden adecuadamente ambas,
se pueden ayudar y se ayudan, de hecho, recíprocamente, ¿no? Esto, por ejemplo, aparece por citar un documento de la Iglesia, ¿no? Pero es en la Fides et Ratio. Aquí el Papa San Juan Pablo II pues habla mucho de esta cuestión, ¿no? De cómo, pues bueno, son vías distintas, por así decirlo, pero son vías que se complementan y que se ayudan mutuamente. Muy bien, pues con esto hemos terminado la sesión de hoy. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta, me la hacéis, me la pasáis por mail y lo que haré será que en el próximo vídeo que haga, pues intentaré responderlas. Venga, un saludo.